Bienvenidos, queridos hermanos, a este podcast Conociendo a los Santos. Un día más, un día de conocer la profundidad de los santos. Y hoy tenemos literalmente a un santo de alta categoría. Entramos en la vida de San Anselmo. ¿Quieres intentar explicar la existencia de Dios sin necesidad de usar aspectos de fe? Hoy aprenderás que con la razón podemos conocer a Dios, y eso nos lo enseña San Anselmo. Conoceremos la importancia de este gran santo, entenderemos desde su filosofía, su teología, su vida pastoral, su entrega total en la vida religiosa, ese deseo de ser de Dios. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan hoy en este podcast y vamos a conocer la vida de este gran santo, de San Anselmo de Canterbury, en la cual obispo y doctor de la iglesia tanto nos tiene que regalar. Así que, hermano, te invito a que agarres lápiz y papel o tu diario espiritual y comentes, y escribas y aprendas a conocer a Dios desde la razón. Bueno, imaginemos por un momento a un niño en el Valle de Aosta, en el norte de Italia. En pleno siglo XI, además. Exacto. Un niño que pasa las horas mirando esas imponentes cumbres nevadas de los Alpes, las montañas enormes que bloquean el horizonte. Y este niño está completamente convencido, con esa certeza absoluta que tienen los críos, de que Dios vive ahí arriba. Claro, justo más allá de las nubes. Eso es, más allá de las nieves perpetuas. Y arranco con esta imagen porque es nuestro foco de hoy en esta inmersión profunda. Vamos a explorar la vida de San Anselmo, el niño que buscó a Dios sobre las montañas y, bueno, el gigante que demostró su existencia. Es una imagen inicial de una inocencia casi abrumadora, la verdad. Sobre todo cuando analizamos los documentos que tenemos hoy sobre la mesa. Sí, totalmente. Porque lo verdaderamente asombroso es que ese mismo niño crecería para convertirse en un gigante absoluto de la teología y la filosofía medieval. Un pensador que formularía una de las pruebas lógicas más famosas y complejas de toda la historia sobre la existencia de Dios. Y ese es precisamente el objetivo de nuestra exploración de hoy, destilar la esencia de estos textos para ver cómo, para este personaje, una fe inquebrantable no apaga la razón en absoluto. No, al contrario. Al contrario, claro. Las fuentes documentan cómo esa misma fe se convierte en el motor que impulsa unos descubrimientos intelectuales asombrosos. Y para entender esa transición, digamos, de niño soñador a gigante intelectual, hay que introducir desde el principio su lema fundamental, la lente a través de la cual él veía el mundo. En latín es fides quaerens intellectum, que se traduce como la fe que busca entender. Y también usaba mucho otra expresión, credo ut intelligam, o sea, creo para entender. Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, en nuestra época solemos asumir por defecto que la fe y la razón son, bueno, como el agua y el aceite, ¿no? Fuerzas opuestas. Totalmente, sí. Se suele ver la fe como algo ciego. Exacto, como algo ciego donde la razón es el antídoto. Pero los textos muestran que para Anselmo la fe no le tenía ningún miedo a la razón. De hecho, la necesitaba desesperadamente. Así es. Para él, dejar la fe sin el ejercicio riguroso del intelecto era una forma de negligencia, una pereza inaceptable, fíjate. O sea, un deber. Un deber absoluto. Él no busca entender los misterios del universo para luego al final decidir si creo o no en Dios. El orden es inverso. Claro, parte de la creencia. Eso es, parte de una creencia profunda. Y precisamente porque valora muchísimo esa verdad revelada, su mente siente la urgencia de investigarla, de articularla lógicamente. Para él, la razón existe con el propósito principal de contemplar la verdad divina. Es que es fascinante. Y claro, es muy fácil asumir que este nivel de devoción y de brillantez viene de, no sé, una vida entera de estudio súper pacífico en un monasterio, ¿verdad? Bueno, nada más lejos de la realidad. Exacto, porque leyendo las fuentes biográficas, ves a un joven que básicamente sufre algo muy parecido a un episodio grave de burnout o de estrés extremo. La tensión en su casa era insoportable. Sí, nace en el año 1033 en una familia noble y el contraste en su propio hogar es brutal. Por un lado, su madre, Ermenberga, le inculca una piedad profundísima. Pero su padre, Gundulfo, es un noble lombardo sumamente pragmático.
un hombre duro. Un tipo centrado en la política. Exacto, en el prestigio, en las alianzas, en gestionar el patrimonio. Y claro, cuando Anselmo tiene unos 15 años, dice, oye, que quiero ser monje benedictino. Y el padre ve esto como un desastre para sus planes dinásticos. Un desastre total. Se opone con una dureza implacable, hasta el punto de que los propios monjes de la zona, aterrorizados por el poder político de este hombre, rechazan aceptar al chico. Madre mía, ese nivel de presión familiar le provoca a Anselmo un colapso, según las fuentes. Hablan de una depresión profunda y de una enfermedad física que lo deja postrado en la cama. Sí, y la reacción posterior es lo que rompe por completo el molde del típico relato hagiográfico medieval. ¿Por qué no se vuelve un santo inmediatamente? Para nada. Tras recuperarse, y esto coincide con la muerte prematura de su madre, Anselmo no se vuelve más piadoso. Se revela por completo. ¿Verdad? Abandona los estudios, la religión y se entrega a una vida, de fiestas y excesos de la nobleza. Y al final tomó una decisión drástica. Huye. Sí, Cruza los Alpes a pie. Cruza los Alpes con un burrito y 4 cosas. Es que es el equivalente histórico a un joven presionado de hoy en día que, rompe con todo, coge una mochila y se va a otro país para escapar de su familia. Tal cual. Y se pasa años vagando por Francia sin un rumbo claro. Lo fascinante aquí es cómo ese joven errante, tan rebelde y desencantado, logra encajar años después en la estricta vida monástica. Porque llega a la abadía de Bec, en Normandía. Eso es. Y no encaja porque el monasterio le imponga normas de hierro, sino por el poder de una relación intelectual. ¿Te refieres a Lanfranco de Pavía? Claro. Exactamente. Lanfranco era el gran maestro, la mente más brillante de Europa en ese momento. Cuando Anselmo llega a Bec, no se encuentra con un capataz que le exige obediencia ciega, sino con alguien que reta su intelecto. Supo leerlo, digamos. Sí, Lanfranco supo leer su psicología. Entendió que a una mente así no se la doma con castigos. A través de ese diálogo constante, la vocación de Anselmo se reaviva. Y ese enfoque tan psicológico le marcó muchísimo porque luego Anselmo supera al maestro, se convierte en prior y abad y asume él mismo el rol de educador. Y aquí vemos una pedagogía que parece, del siglo XX. Rechazaba los castigos físicos. Que eran la norma absoluta, ¿eh? Sí, lo normal era el látigo, pero él usaba una metáfora preciosa con la cera. La cera de los pergaminos, sí. Él explicaba que si la cera está demasiado fría y dura, que sería como una disciplina súper severa, el sello no deja marca. La cera simplemente se rompe. Tiene todo el sentido. Y si está muy derretida por falta de límites, tampoco retiene la forma. Para educar de verdad, la cera necesita un calor suave, constante y moderado. Necesita tacto. Y esto lo aplica con un joven monje, Osberg, que por lo visto era un muchacho súper rebelde, hostil, que le hacía la vida imposible a todos. Y Anselmo, en vez de expulsarlo, tiene una paciencia táctica tremenda. Tolera sus insolencias, le da pequeñas responsabilidades, lo trata con una amabilidad increíble. Le aplica ese calor moderado. Exacto. Y Osbern termina siendo uno de sus discípulos más leales. Es una inteligencia emocional prodigiosa. Pero claro, esa misma agudeza que usaba con la mente humana, la aplicó a la filosofía. Y aquí es donde se pone realmente interesante nuestra inmersión de hoy. Anselmo decide buscar un argumento lógico, sin usar la Biblia, que demuestre que Dios existe. Y escribe el Proslogion. Su obra cumbre, sí. Es lo que Kant luego llamaría el argumento ontológico. Anselmo define a Dios con pura lógica, como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Vale, a ver, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Es un trabalenguas, pero viene a ser el ser supremo máximo concebible. Ajá, exacto. Pero si lo leemos con ojos modernos, parece un truco del lenguaje. Porque si yo cierro los ojos e imagino, un unicornio perfecto o una isla tropical perfecta, el hecho de que pueda pensarlos en mi mente les obliga a existir en la realidad. Pues mira, esa misma objeción se la hizo un monje de su época, Gaunilón. Usó el ejemplo de la isla perfecta. Pero Anselmo desmonta esto explicando la diferencia entre un ser contingente y un ser necesario. A ver, traduzcamos esto. ¿Qué es un ser contingente? Un unicornio, una isla o tú y yo somos contingentes. Nuestra existencia depende de otras cosas y podríamos perfectamente no existir y el universo seguiría igual. Claro. Pensar en una isla no implica que tenga que existir. Exacto. Su esencia no incluye la obligación de existir.
Pero Anselmo no habla de islas, habla del ser necesario, del fundamento de la realidad, lo que él llama aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Vale. Entonces, si yo pienso en este ser necesario, pero digo que solo existe en mi cabeza, Si dices que solo existe en tu imaginación, entonces por lógica podrías pensar en otro ser idéntico, pero que además exista en la realidad. Y existir en la realidad objetiva es objetivamente mayor que ser solo un concepto en tus neuronas. ostras. O sea, si el concepto que tengo no existe de verdad, ya no es lo mayor que se puede pensar, porque una versión real le ganaría, por así decirlo. Exactamente. Generas una contradicción lógica. Si existieras solo en tu cabeza, dejaría de ser lo máximo pensable. Para evitar ese colapso lógico, el ser máximo tiene que existir en la realidad. Es que es un giro brillante. Es como decir que la propia estructura de la razón humana choca contra la existencia de Dios. Pero bueno, esta brillantez hizo que lo sacaran del monasterio y lo metieran en política, ¿no? A la fuerza, sí. En el 1093 lo hacen arzobispo de Canterbury y se topa de frente con los reyes normandos, Guillermo el Rojo y Enrique I. Que querían controlar la iglesia, claro. Absolutamente. Querían nombrar obispos y quedarse con las rentas. Pero Anselmo defiende a capa y espada la libertas ecclesia, la libertad de la iglesia. O sea que el poder político no manda sobre lo espiritual. Exacto. Y no ceder ante los reyes le costó 2 destierros amarguísimos. Tuvo que huir a Roma, ya siendo mayor, en condiciones súper precarias. Y lo increíble es que en medio de ese exilio político escribe otra obra maestra, el Cur Deus Homo, o sea, ¿por qué Dios se hizo hombre? Sí, un tratado teológico fundamental. Aquí desarrolla la teoría de la satisfacción para explicar la encarnación y muerte de Cristo. Vamos despacio con esto, porque la palabra satisfacción puede sonar rara hoy. ¿Cuál era el problema lógico que intenta resolver? A ver, en la época feudal la gravedad de una ofensa dependía de la dignidad del ofendido. Anselmo razona que el pecado humano es una ofensa infinita porque atenta contra un Dios infinito. Se genera una deuda incalculable. Eso es, y el dilema es, el ser humano debe esa deuda, pero como es finito, no puede pagarla. Y Dios, que es infinito, sí podría restaurarla, pero no la debe, porque él no cometió la ofensa. El hombre debe, pero no puede. Dios puede, pero no debe. Vaya callejón sin salida. Y la solución es de una lógica aplastante. Hacía falta alguien que fuera ambas cosas, Dios y hombre. Solo la humanidad debía pagar, pero solo la divinidad podía generar un acto de valor infinito. De ahí que fuera necesario que Dios se hiciera hombre. Pero fíjate, hay gente a la que esto le suena a que Dios es un cobrador del frac. No, un ser ofendido que exige sufrimiento para calmar su ira. Sí, es una crítica común. Pero si conectamos esto con el panorama general de su época, Anselmo buscaba justo lo contrario. Él escribió esto para destruir la teoría del rescate a Satanás. Ah, la idea de que Dios le pagaba al demonio. Exacto. Se creía que la humanidad se había vendido al diablo al pecar. Anselmo dice que eso es un disparate, que el mal no tiene derechos legales sobre el hombre. Entonces, si no es un pago al demonio, ni calmar a un Dios vengativo, ¿qué es? Anselmo explica que no es un castigo sádico, sino un regalo inmenso, una sustitución voluntaria. Usa casi una metáfora subyacente de una perla preciosa que cae en el barro. Dios no se enfada porque la perla esté sucia. Es tan compasivo que baja él mismo al barro a limpiarla. Es puro amor, no una transacción comercial. Qué bonito eso, la perla en el barro. Y me parece vital aterrizar también en su empatía del día a día, porque no era solo un cerebro gigante. Las fuentes cuentan la anécdota del pájaro. ¡Ay, sí! Iba paseando y vio a un niño jugando cruelmente con un pajarito atado a un hilo. Lo dejaba volar y luego daba un tirón brusco, arrastrándolo al suelo. Y Anselmo se indigna, va, corta el hilo y lo libera. Sí, porque para él la realidad física refleja verdades metafísicas. Vio en ese pájaro al alma humana atrapada por las adicciones o el mal. Pensamos que volamos libres, pero hay hilos invisibles que nos arrastran al barro. Y esa compasión la llevó a las leyes. En el 1102, en el Concilio de Westminster, consigue que se prohíba la venta de seres humanos, recordando que no son animales. Es pura coherencia. Si crees que Dios baja al barro por la perla humana, no puedes tolerar que se trate a un humano como mercancía. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha hoy? Porque este arzobispo exiliado del siglo XI nos enseña muchísimo sobre cómo resistir presiones del poder, ¿no? Muchísimo. Hoy no tenemos reyes normandos, pero tenemos ideologías, corrientes de opinión, poderes económicos.
Anselmo nos enseña a no negociar la verdad por conveniencia, a usar la inteligencia formada como un escudo contra la manipulación. O sea que la inteligencia y la fe son aliadas. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante para todos los que nos acompañan. En un mundo de ruido y cinismo, buscar la verdad con rigor, como hacía él, es casi un acto de rebeldía intelectual. Me parece el cierre perfecto. Atrevernos a pensar hasta el límite. Y para despedirnos vamos a recordar a aquel niño mirando los Alpes con una oración de su propio Proclogion, ¿verdad? Así es. Una invitación a levantar la vista. Él escribió: Señor, enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca, porque no puedo buscarte si tú no me enseñas, ni encontrarte si tú no te manifiestas. Hoy has aprendido a entender y a comprender que Dios, el Todopoderoso, lo podemos conocer y hacer entender a aquellos que no creen en Dios, a aquellos que dicen que la razón no es suficiente para conocer a Dios, o aquellos que te digan, pues la sola fe, hay que pensar en algo más. Pensemos en la importancia que tiene la razón y cómo ella, creada por Dios, nos puede llevar a conocerlo a Él. Agradecemos a todos aquellos que se han conectado y se conectarán durante este podcast. Te invito a que puedas compartir este material que cada día sacamos conociendo a un santo. Damos y agradecemos y vamos a rezar un Padre Nuestro por aquellas personas que no creen en Dios, por aquellas personas que se alejan de Dios o por aquellas personas que no tienen o no creen tener los medios necesarios para conocerlo. Hoy San Anselmo nos ha enseñado que es posible conocer a Dios. Por ellos y por aquellos que tanto necesitan de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuídate mucho, hermano, hermana, y nos vemos en nuestro siguiente podcast, en Conociendo a los Santos, en Divina Data. Que Dios te bendiga en Jesús, José y María.